estimada Magíster y queridos amigos a la evaluación 1 de la materia de Psicología de la Comunicación. Ecuador es un país megadiverso, soberano, pluricultural, independiente y democrático, ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Lleva en su espalda una larga trayectoria de eventos cruciales influenciados por los poderes políticos durante los últimos 20 años. Los poderes políticos durante esta larga trayectoria han llegado a influenciar en la mente y en el corazón de los ecuatorianos, quienes a través de sus diversas manifestaciones lograron exteriorizar sus discrepancias que efectúen los cambios necesarios para un país soberano. En el año de 1999, Ecuador se encontraba enfrentando una de las mayores crisis económicas, el feriado bancario, durante el gobierno del expresidente Yamil Maguad, perteneciente al Partido de Democracia Popular, Unión Democrática Cristiana. En aquel entonces decretó como medida de emergencias el congelamiento de depósitos, además del aumento de medidas. En el año 2000, Maguad decreta la dolarización como moneda oficial para todo tipo de transacciones. Yo tuve una cuenta de ahorros que tuve aproximadamente unos 100.000 sucres era en ese entonces. Viene que quebró el banco, que tuvimos que hacernos malabares para poder salir y continuar con el negocio. Aquel inusual acontecimiento provocó el caos en la población, con diversos afectados en sus cuentas bancarias, la mayor masificación de olas migratorias y otras catástrofes que provocaron el suicidio de muchos ecuatorianos. En aquel inolvidable 2000, la población ecuatoriana se encontraba devastada y defraudada, y a través de diversas manifestaciones y protestas lograron derrocar a Maguad, quien, humillado, se retiró a Estados Unidos como exiliado político. Posteriormente, el vicepresidente de aquel entonces, Gustavo Noboa, asumió el cargo a la presidencia durante los años 2000 y 2003, después de la partida de Maguad. En el año 2003, Lucio Gutiérrez, perteneciente al partido Sociedad Patriótica, fue electo como nuevo presidente de la República del Ecuador. Sin embargo, su gobierno también fracasó tras ser acusado de traicionar a sus bases y sociopolíticos, quien, a través de humillaciones, salió del Palacio de Carondelet a través de helicópteros. Después de aquella revuelta política, Alfredo Palacios asume el rol a la presidencia durante 2 años. Para finalmente dar paso a uno de los personajes más históricos de la República Ecuatoriana, Rafael Correa, perteneciente al partido Alianza País, siendo considerado hasta la época actual como uno de los mejores presidentes. El presidente de izquierda política, quien se definió a sí mismo como un socialista con fuentes cristianas, triunfó en su proyecto con la creación de una asamblea constituyente, con el fin de refundar a los ecuatorianos, dejando de lado a la partidocracia, para priorizar los gastos sociales que erradiquen la pobreza. Durante 10 años de mandato logró restablecer la fe de los ecuatorianos. Ejerciendo su mandato sin interrupciones, el expresidente Rafael Correa confrontó las controversias que afrontaba la ciudadanía en aquel entonces, teniendo una amplia representación parlamentaria y reconstruyendo la Carta Magna como la Constitución en el año 2008. Con su alta capacidad intelectual logró empatizar con las clases más humildes, además de seducirles con sus discursos tan conmemorativos. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia, no la mediocridad, la lealtad de estrategias de querer diferenciarse del anterior gobierno, dándole la razón a la oposición. Aquello contra lo que hemos luchado 10 años. Las diversas obras que realizó lograron trascender históricamente, quien realizó inversiones públicas en los ámbitos de sanidad y educación, incorporando hospitales y escuelas accesibles a todos aquellos de bajos recursos, además de establecer bases para fortalecer Petroecuador con el fin de incrementar ganancias en el negocio de hidrocarburos. Las tasas de pobreza y desempleo se vieron disueltas después de la implementación del Bono de Desarrollo Humano, que benefició a más de 200 millones de ecuatorianos en condiciones de alta precariedad. El gobierno más conmemorativo, quien buscó alternativas para mejorar la sostenibilidad y la economía. En el año 2017 ingresa al cargo de presidencia Lenín Moreno, ex amigo y mano derecha de Rafael Correa. Durante su mandato se suscitó diversas controversias. Una de las más recordadas es
el paro nacional que aconteció del 2 de octubre hasta el 13 de octubre del año 2019, tras el anuncio de nuevas medidas económicas, evento el cual marcó la historia del Ecuador, ya que llevó en su espalda diversas vidas inocentes para finalmente revocar dichas decisiones. Ecuador, con el absoluto temor de convertirse en la nueva Venezuela, decretó a Guillermo Lasso, perteneciente al partido Creo, como el nuevo presidente de la República el 24 de mayo del año 2021. Quien logró posicionarse después de sorprender a la ciudadanía con campañas que prometían el cambio en los desacuerdos que ha padecido el Ecuador. El presidente actual asumió su rol con la valentía de confrontar un país en medio de la pandemia de coronavirus, quien estableció la vacunación en diversas provincias del Ecuador, además de reactivar la economía de un país endeudado a través del emprendimiento y diversas ideas que se oponen al partido correísta. A pesar de la masacre acontecida en la penitenciaría de Guayaquil el pasado 30 de septiembre y el caso Pandora Papers, Guillermo Lasso ha logrado reactivar el movimiento de la población ecuatoriana con la restauración de la educación en las diversas unidades educativas y además dejando de lado el uso de la mascarilla. En la actualidad, el presidente Guillermo Lasso es la esperanza de todos los ecuatorianos y de corazón deseamos que con su movimiento Creo reactive y corrompa la crisis ecuatoriana.